parece? Bueno, veamos primero lo último que hemos visto, Santi, y después vamos a algunos de los anteriores. Así, porque lo último que hemos visto quizás están más fresquitos. Y después sí vamos a hacer algunos de los anteriores que han quedado. Área de superficie de revolución o volumen o una de esas aplicaciones. De ahí recuerden que pueden integrar integrales impropias. Área entre dos curvas también son temas bastante relevantes. De lo último que hemos visto eran Taylor. Bien, Valentini. Bien. Bueno, vemos lo de atrás para adelante, hacemos repaso. De lo último que hemos visto que era Taylor. Y de ahí vamos a ir pasando hacia adelante. Este es el ejercicio. ¿Están viendo lo que presento? Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, el ejercicio 13 de la guía de trabajo práctico número 2 les indicaba para cada una de las funciones dadas, expresa el polinomio de Taylor. Para los valores de n y c que se especifican, escriba la fórmula de Taylor. La fórmula de Taylor, el polinomio de Taylor, ¿qué es lo que hace? Es aproximar mediante una serie de potencias al valor de una función. El valor de una función, cuando quiero calcularla para funciones polinómicas, por ejemplo, es sencillo, porque tengo que reemplazar x por el valor en el cual yo quiero encontrar la imagen de esa función y puedo, desarrollando las operaciones, puedo llegar fácil al valor de la función para un punto en particular. El caso es que cuando tengamos funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas o las inversas de ellas, ya no es tan fácil encontrar el valor. O sea, lo que uno hace es aproximar bastante al valor. Y una de las formas de aproximar es mediante el polinomio de Taylor. Está basado en series de potencia. Y cuando uno aproxima un valor de una función mediante el polinomio de Taylor, comete un error muy pequeño, que la idea es tratar de que sea cada vez más pequeño ese error que se comete. Por eso está la fórmula de Taylor, la que nos indica que el valor de la función va a estar dada por el polinomio de Taylor más un resto o el error que está dado por el R sub n más 1 de X. O sea que siempre que queremos aproximar el valor de una función mediante una serie de Taylor, vamos a cometer un error. Por eso la fórmula de Taylor está dada de esa manera. ¿Está? A f de x la aproximamos mediante el polinomio más un error que lo hacemos con el resto. Aquí está el polinomio de Taylor. ¿Qué sería el polinomio enésimo de Taylor? Sería la sumatoria de j igual a 0 hasta n de la derivada jésima de la función f evaluada en c sobre j factorial
por x menos c a la j. Al ser una suma de potencias de x menos c, es una serie. Y cuando la desarrollen queda una suma en potencias de x menos c, que sería una serie de potencias. Está una serie de potencias bastante particular, porque aquí, en lo que era o correspondía al b sub n o b sub j, como vemos en serie de potencias, no es cualquier cosa, sino que está dada por las derivadas de las funciones. Entonces, al p sub n se lo denomina enésimo polinomio de Taylor generado por la función f en el punto c particular. A nosotros nos dan una función, el orden del polinomio hasta donde que tenemos que desarrollar, y el punto c, en qué punto tenemos que evaluar cada una de estas funciones. Bueno, el otro día hemos hecho el i, hemos planteado el 2i también. Vamos a verlo el 4i ahora, que es más complicadita las derivadas. Vamos a escribir el polinomio de Taylor para el 4i, cuya función es el logaritmo de x cuadrado más 1 para n igual a 3 y c igual a 0, o sea, para un polinomio de Taylor de orden 3, y hay que evaluarlo en c igual a 0. La fórmula de Taylor, que más adelante la vamos a volver a ver, está dado por este teorema, que para todo x que pertenezca a un j, en donde que la función f es derivable, es continua, perdón, de orden n más 1, y su derivada, y tiene derivada, inclusive está de orden n más 1, está dado por esta forma. Esto en términos de derivada. El resto va a ser igual a la derivada de orden n más 1 de z, evaluado en z, sobre n más 1 factorial, por x menos c elevado a la n más 1. O sea, en potencias de x menos c quedaría expresado el resto. La única diferencia es que esta derivada no la particularizamos en un c, en el c dado, sino que particularizamos en un z, que es un valor que está entre c y x. ¿Está? Por esa razón, la fórmula de Taylor que vamos a utilizar cuando nos pidan escribir la fórmula de Taylor es escribir la función mediante el polinomio de Taylor más el resto, o el error que se comete. Por eso es igual ahí. O sea, la función la podemos igualar al polinomio de Taylor más el error. Esto nos piden en el ítem A, en el ítem B. En el ítem A nos piden escribir el polinomio nomás de Taylor. Aquí está la función. Consideremos esta función para n igual a 3 y c igual a 0. Entonces el polinomio de Taylor de grado 3, ¿está?, generado por la función f, y de grado 3 en el punto c igual a 0, va a estar dado como p sub 3 de x igual a la suma de j igual a 0 hasta 3 de la derivada j-ésima evaluada en 0 sobre j factorial por x menos 0 a la j. Si yo desarrollo la sumatoria hasta j igual a 3, voy a tener la derivada de orden 0, que es la propia función evaluada en c. Aquí me quedaría sobre 0 factorial. Recuerden que cuando se ha definido polinomios de Taylor, se ha definido también que el factorial de 0 valga 1 y que el factorial de 1 también valga 1. Eso se ha definido cuando han visto la teoría. Entonces, teniendo en cuenta eso, el factorial de 0 es 1, aquí ya directamente no lo he puesto el 1 debajo. Si no se me escucha bien, por favor me avisan, ¿no? Alguien active el micrófono y me avisa. Más, voy por el segundo término, va a estar dado por la derivada primera de f evaluada en 0, particularizada en 0, sobre 1 factorial por x menos 0 tendría que poner, pero no tiene sentido el menos 0, elevado a la 1, por eso no he puesto nada. Más la derivada segunda de f particularizada en 0 sobre 2 factorial por x menos 0 al cuadrado, más la derivada tercera evaluada en 0 sobre 3 factorial por x al cubo, x menos 0 al cubo. Bueno, todo esto pueden obviar ustedes y directamente lo desarrollan abajo y lo reemplazan. Pero ¿para qué les he puesto aquí adelante?
para ver qué es lo que necesito y la derivada hasta qué orden tengo que hacer de la función. Necesito la derivada primera, la derivada segunda y la derivada tercera, y luego las particularizo en cero. Entonces aquí he encontrado la primera derivada. La derivada de esta función, la derivada de f, ya lo voy a sacar bien puesto. La derivada primera de f, fíjense que f de c es la misma función, porque es la que se considera derivada de orden cero, la misma función evaluada en cero. Y si ustedes evalúan a esta función en cero, les va a dar cero. ¿Saben por qué? Queda esto. Logaritmo, en el lugar de x voy a reemplazar por 0. ¿Está? Más 1. Y logaritmo de 1, les queda en definitiva logaritmo de 1, eso es 0. Hago lo mismo. La derivada primera de f va a ser la derivada de esta función. Y la derivada del logaritmo de 2x, ¿está bien que sea 2x sobre x cuadrado más 1? Sí, profe. Bueno, eso van verificando, por favor. Es 2x sobre x cuadrado más 1. Si la particularizo en 0, aquí se ha ido como el supraíndice, si la particularizo en 0, nos va a quedar 2 por 0 sobre 0 más 1, que eso es 0. Necesito ahora encontrar la derivada del segundo orden, o sea, la derivada segunda. La derivada segunda de f va a ser igual, y corroboren ustedes, 2 menos 2x al cuadrado sobre x cuadrado más 1 al cuadrado, la derivada de esta función, la que está pintada de verde. Su derivada es esta, ¿coinciden? Sí, profe. Bien, bueno, vayan corroborando eso. Si ustedes particularizan la derivada segunda en 0, van a ver que les da 2. Derivada segunda particularizada en 0 les va a dar 2. Aquí abajo les va a quedar 1 y en el denominador les va a quedar 2 por 0 es 0. O sea, les va a quedar este 2 nomás. Vamos ahora a encontrar la derivada de orden 3. A ver si es cierto que nos da esto. Vamos a derivar una vez más a esta función ahora. Esta pintada de verde. Hay que derivar una vez más. Corroboren esta derivada, por favor. ¿Les da eso o no les da? Pueden dejar la mínima expresión. ¿Cómo quedaría en el numerador? Hay que desarrollar este cuadrado, tienen que hacer propiedad distributiva. Observen qué les quedaría. Profe, ahí como está, ¿se lo puede particularizar en 0? Sí, pero si tienen necesidad de encontrar una derivada más,
sí o sí a esta hay que dejar la mínima expresión. No la pueden derivar así como está. A ver, si aquí aplican propiedad distributiva, ¿qué les quedaría? Es que está bien, sí, está bien derivado ahí. Sí, profe. Bueno, lo pueden simplificar. Sí, lo pueden simplificar. Miren, este factor que está aquí es exactamente igual a este otro factor y es igual al factor que está en el denominador. Entonces, tranquilamente lo pueden simplificar. Un factor de aquí con este y con un factor del denominador. Entonces, hay que sacar factor común, obviamente, y simplificarlo con el denominador. Entonces, si hacen eso, el denominador les va a quedar elevado al cubo. Y aquí van a poder hacer un poquito más fácil la distributiva. Menos 4x por x al cuadrado les va a quedar menos 4x al cubo. De esta manera. Menos 4x. A ver si me van siguiendo. Menos. Ahora, este factor ya hemos simplificado supuestamente con el de abajo, sacando factor común, uno de aquí con este de aquí. Me ha quedado este 2x por este 2, que son 4x, y eso tengo que multiplicar por cada uno de y hacer regla de signos. Entonces les va a quedar 2x por 2 es 4x por 2 es 8x, pero este signo es negativo, por lo tanto va a ser menos 8x. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, más les va a quedar 2x por 2 es 4x, por menos 2x al cuadrado les va a quedar 8x al cubo, pero con este menos que tengo aquí va a cambiar este signo, por eso va a quedar 8x al cubo. De esta manera. Positivo. Entonces pueden sumar o restar. Aquí tienen términos semejantes. El numerador, ¿qué les quedaría cuando resten? Menos 4x al cubo más 8x al cubo. 4x al cubo. Claro. Perfecto. 4x al cubo le quedaría en el numerador. Bien, y en el denominador les quedaría, perdón, menos 12x. El denominador quedaría x al cuadrado más 1 elevado al cubo. Esa sería la, si está bien, ¿no? La derivada tercera de f. A esa hay que particularizarla ahora. ¿Y qué va a pasar? Cuando reemplacen por 0 en cada uno de los términos, el numerador se va a anular. Y le va a quedar 0 sobre 1, que eso es 0. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, los demás. Entonces ya tenemos la derivada de orden 3. Voy a poner con lo que es la derivada de orden 2 particularizada, que vale 0. La derivada de orden 1 particularizada vale 0. Y la derivada de orden, la derivada de orden 0 también particularizada vale 0. Si ustedes reemplazan en el polinomio de Taylor en cada uno de estos términos, como 3 términos de los 4 que tenemos valen 0, solamente me va a quedar el que contiene la derivada segunda. Todos los demás van a ser 0 y nos queda este término. ¿Cómo es? La derivada segunda particularizada en 0 sobre 2 factorial nos va a quedar 2 sobre 2. Por eso queda esto. Y 2 sobre 2 es 1, por lo tanto, el polinomio de grado 3 de Taylor para esta función logaritmo de x cuadrado más 1 nos queda x cuadrado solamente. Todos los otros términos se han anulado.
Entonces, ese es el polinomio de Taylor, de orden 3 para esa función. Ahora vamos a calcular, o escribir, mejor dicho, la fórmula de Taylor. La fórmula de Taylor que está dado por la función va a ser igual al polinomio de Taylor más el resto. Y en el resto, ustedes necesitan encontrar la derivada de orden, en este caso n más 1, que sería la de orden 4. Si el polinomio va hasta 3, el resto va a tener la derivada siguiente, la derivada de orden siguiente. En este caso es de 4. Por lo tanto, hay que encontrar la derivada de orden 4, derivando la derivada de orden 3, que es esta. ¿Cuál es la derivada de orden 4? De derivar esto. Esta sería la derivada de orden 3. A ver, deriven una vez más. Deriven una vez más a esta función. ¿Cuál sería la derivada de orden 4? Va a ser un cociente también. El numerador, ¿quién va a ir como derivado? En el numerador iría 12x al cuadrado menos 12. Sí, 12x al cuadrado bien, menos 12 Por lo que está entre paréntesis, por el denominador. Perfecto. Por el denominador menos 4x cubo menos 12. perfecto. Acuérdense que cuando tiene más de un término entre paréntesis, ¿por quién? 3 entre paréntesis x cuadrado más 1. Lo que está dentro de paréntesis tendría que estar elevado al cuadrado, me parece. Así es. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Por quién más? Sigo con regla de la cadena. Perfecto. 2x. Bien. Bueno, hay que dejar la mínima expresión de todo eso que tenemos ahí. Todo este denominador elevado al cuadrado. Al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado, pero si yo elevo x al cuadrado más 1 elevado al cubo, todo al cuadrado, voy a tener potencia de otra potencia. ¿Qué se hace con los exponentes? ¿Se suman o se multiplican? Toman. Potencia de otra potencia es. Se multiplican y le va a quedar 6. En el numerador pueden sacar como factor común x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Está? Y pueden simplificar con el denominador. Si es así, ¿qué van a obtener? En el numerador van a obtener solamente s elevado a la primera, ese factor elevado a la primera, y el otro factor no va a estar. Y en el denominador, si saco este factor como denominador común, simplifico con el denominador, ¿a qué exponente va a quedar el denominador? A la cuarta. A la cuarta va a quedar. Entonces ahora hay que hacer distributiva y ver qué es lo que se anula o no. Si es que se anulan algunos de los términos.
Pero fíjense, ustedes a esta expresión hay que dejarla como mínima, no es que hagan distributivas, pero no tienen que evaluarla en cero, como vienen haciendo con las anteriores para obtener el polinomio. Aquí tienen que evaluarlo en un z que esté entre 0 y x. Entonces, ¿cuál sería la mínima expresión? A ver, hagan propiedad distributiva aquí. 12x elevado a la cuarta quedaría en el primer término, más 12x elevado al cubo. Lo multipliquen todo esto por 1. X elevado al cubo. Ahora menos 12 multiplicado por x al cuadrado va a quedar menos 12x al cuadrado. Y cuando hagan menos 12, menos 12 por menos 12 por 1 les va a quedar el menos 12. Profe, Ahora hay que con el elevado al cubo. distribuido. Hay que distribuir esto. Este que estaba elevado al cubo lo he sacado con un factor común. De aquí he sacado 1 elevado al cubo y este elevado al cuadrado. Yo tengo que sacar con el que tenga menor exponente. He sacado a este y aquí he sacado 2. Por eso me queda la primera. Está bien, bien. Ahora aquí hay que hacer distributiva. Les va a quedar 3 por 2, 6x por 4x. Va a ser 24x a la cuarta. Menos 12 por 6. ¿Cuánto es 12 por 6? ¿72x puede ser? En este caso x al cuadrado. El 12x al cubo, no entendí dónde salió, profe. De la propiedad distributiva. Profe, creo que hay ese 12x es al cuadrado. Bueno, puede ser. Este 2x. Este sale de multiplicar este 12x al cuadrado por esta x al cuadrado. No, perdón. No, está bien. Por 1 sale. Este es al cuadrado. Ahí está. En el 12x al cuadrado por 1. De ahí ha salido. Entonces este 12x al cuadrado con este 12x al cuadrado tiene signo opuesto, los puedo cancelar. ¿Está? Nos va a quedar 0. Entonces nos va a quedar solamente 12x a la cuarta menos 12 menos 24x a la cuarta menos 72. Si hacen la resta, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar menos 12, x a la cuarta, menos 12 va a seguir quedando, y del otro paréntesis solamente nos va a quedar menos 72 al cuadrado. Lo dejo en forma decreciente el polinomio. ¿No quedarían más 72, profe? Sí, con el menos de adelante. Está. Con el menos que tenía delante del paréntesis, les quedaría más 72 x al cuadrado menos 12, ese polinomio de grado 4. Esa sería la mínima expresión. Si ustedes la particularizan en un z, ¿qué quedaría? O sea, ya no va particularizado en 0, sino en un z, que ese z tiene que ser mayor. Lo voy a bajar esto. Mayor a 0 y menor a x. Menos 12 z a la cuarta
más 72 al cuadrado menos 12 sobre z cuadrado más 1 a la 4. Esa sería la derivada de orden 4 particularizada en z. Entonces, para escribir la fórmula de Taylor necesito el polinomio de Taylor, que ya lo tengo aquí arriba, más de orden 3, el resto, que en este caso lo hemos calculado. Entonces, ahora nos queda reemplazar aquí el polinomio de Taylor, es x al cuadrado solamente, de grado 3. Ese es el polinomio de orden 3. Y el resto voy a reemplazar aquí en el numerador por la derivada de orden 4 de f evaluada en z sobre e más 1 factorial, que sería 4 factorial. Si ustedes desarrollan 4 factorial, ¿cuánto es? Puede ser 24. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. haciendo fracción de fracción, ¿qué les quedaría aquí? Si hacen fracción de fracción, les va a quedar 24 multiplicando arriba en el numerador. multiplicando al medio este que tengo aquí, y después en el numerador les queda eso por x menos el valor de c, que en este caso era 0. Eso les decía, no tiene sentido ponerlo al 0, solamente dejamos en potencias de x elevado a la 3 más 1, que en este caso sería 4, con z mayor al centro, a c, y menor a x. Esa es la fórmula de Taylor para la función logaritmo de x cuadrado más 1. Ya se lo aproxima con x cuadrado, pero tiene un resto que está bien cargadito. ¿Alguna pregunta? No sé si han escrito en el chat. No. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? Los que no habían estado el viernes, ¿se ha entendido o no? Bueno, vamos a hacer una serie de potencias. Espera, profe, todavía estoy copiando. Bien. Ahí. Es la fórmula. Entonces, igual al 0.
Bien, Ese Taylor entra mañana en el parcial. así es. Bueno, Bueno, vamos a ver una serie de potencia. Después volvemos a la anterior guía. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre algún ejercicio que les haya quedado? Ya que yo... Tenía consulta con los chicos, ¿no? ¿O hoy tiene? ¿Con los ayudantes de cartera? Sí, hemos tenido ayer, hoy profe, a las y 4 tenemos ¿Hoy con Martín o con Claudio? con Martín. Sí, con Martín. Perfecto, bueno, aprovechen. Aquí estamos en la serie de potencia. Encuentra el intervalo de convergencia para la siguiente serie de potencia. Y teníamos varios ítems. Hemos hecho algunos de estos. A ver, ¿cuáles están hechos? Hemos hecho el A, el C, me acuerdo, el E, y el J. Sí, y el J. Bien. ¿Alguno de estos que hayan trabajado y hayan tenido problemas? ¿O por el H? Tipo de parcial. Ahora voy a ver el esquemita de aquí. J he puesto aquí, pero parece que he hecho el H. Es el mismo. Sí. Era el H. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad con alguno en particular? ¿O cualquiera tomamos? ¿Y con el I? Bien. Consideremos el I, el ejercicio que está en el ítem I. Lo primero que hay que identificar, en el caso del ítem de cualquier ejercicio de serie de potencia, y cómo nos vamos a dar cuenta que es una serie de potencia. Por lo general las series de potencia empiezan de 0 hasta más infinito y tienen una potencia bien descrita. En el caso de este particular, fíjense en que esta serie está dando en potencia de x más 1. Aparece este x en una serie alternada, en una serie
de términos positivos nunca va a aparecer un X. O sea que cuando aparezca ese X es porque están frente a una serie de potencias, en potencias de X más 1. Entonces tenemos que identificar cuánto vale el C. Y quién es. Profe, Sí, disculpe, ¿podría hacer un poco de zoom? sí. Me ha dicho de salud, ¿no? ¿Salud? Ahí está, gracias. Ah, de zoom. Ahí se ve mejor. No. Un poquito más. Sí, profe. Está bien. Ahí se ve mejor. Bueno, entonces identificar, si está dada de esta manera, identificar quién es el C aquí. ¿Quién es el centro? ¿Cuánto vale? -1. Menos 1. La fórmula general está dada como la sumatoria desde j igual a 0 hasta infinito de el b sub n, o el b sub j en realidad, perdón, de sub j por x menos c a la j. Entonces, si aquí tengo una suma en la base, es porque el c es negativo. Por lo tanto, ahora vamos a identificar quién sería el b sub n. El factor este, el menos 1 a la n, lo puedo involucrar. Lo voy a involucrar, o sea, no es necesario. Y ya les voy a explicar por qué no es necesario. Yo lo voy a involucrar como que pertenece al factor b sub n. Pero como tenemos que evaluar con el límite, aplicar el criterio de la razón, pero tomando el valor absoluto, porque esta no nos garantiza a nadie que sea una serie de términos no negativos. Si lo involucramos a este factor, fíjense en que como va a estar entre valores absolutos, siempre va a ser 1 para cada término. Entonces de pronto uno puede pensar que el b sub n es menos 1 a la n, y no es necesariamente el 1 sobre 2 a la n. Pero este factor para todos los términos se va a hacer 1. ¿Está? ¿Quién sería el siguiente de este? El b sub n más 1. Menos 1 elevado a la n más 1. Ajá, menos 1 elevado a la n más 1. Y en el denominador, 2 a la n más 1. 2 a la n más 1. Bueno, ya tengo el b sub n más 1. Y tengo el b sub n. Entonces ahora vamos a aplicar el criterio de la razón. Según lo que nos indica el teorema, ¿no? Según sea la serie, también se puede aplicar el criterio de la raíz. Nosotros vamos a aplicar el criterio de la razón. El criterio de la razón, ¿qué nos indicaba? ¿O qué nos decía que hagamos? Consideremos el límite de b sub n más 1. Voy a tener que copiar todo esto. Cuando vuelvo a escribir todo. El límite del b sub n más 1. Y aquí en el b sub n más 1 voy a tener que poner ahora menos 1 a la n más 1, si lo considero el factor menos 1 a la n como parte del b sub n, sobre 2 a la n más 1, sobre menos 1 a la n sobre 2 a la n. Y como está entre valores absolutos, está para todo n, el valor absoluto de menos 1 a la n más 1 y menos 1 a la n van a ser siempre positivos. Ustedes tienen la propiedad de valor absoluto. Valor absoluto de una división es la división de los valores absolutos. Entonces pueden expresar valor absoluto de menos 1 a la n más 1, valor absoluto de 2n más 1, y para 2n más 1, para todo n siempre también va a ser un valor positivo. Entonces pueden obviarse ya del valor absoluto. En nuestro caso particular, siempre que hemos trabajado, lo hemos permanecido, o sea, lo hemos llevado. Siempre de miembro a miembro.
Entonces voy a tener el límite donde n tiene infinito de este cociente. En el numerador, haciendo fracción de fracciones, ¿qué nos queda? Que hago producto de extremos sobre producto de medios. ¿Qué nos quedaría aquí? Menos 1 a la n más 1 multiplicado por ¿quién? Todas a la n. 2 a la n. Bien. Y en el denominador, 2 a la n más 1 por menos 1 a la n. bien. 2 a la n más 1 por menos 1 a la n. Perfecto. Entonces ahí yo les indicaba que ustedes pueden aplicar propiedad de potencia aquí. Que el menos 1 a la n más 1 lo pueden expresar como menos 1 por menos 1. ¿tá? Y ahí simplificar el menos 1 de arriba con el menos 1 de abajo. En el denominador pueden aplicar la misma propiedad de potencia, multiplicar al 2n por 2 y simplificar el numerador y el denominador. Entonces, ¿ahora qué les va a quedar? De todo esto, ¿qué les queda en el numerador? Simplifico el 2 a la n, simplifico el menos 1 a la n, solamente va a quedar el menos 1. Y en el denominador, si simplifico el 2 a la n y simplifico el menos 1 a la n, solamente va a quedar 2. El valor absoluto de un medio, ¿cuánto les da? Un medio. Un medio positivo. El límite de una constante es la misma constante, por eso nos queda un medio. Ese es el valor de L, distinto de 0, por lo tanto, ¿qué decimos? ¿Qué decimos de la serie dada? Converge en el entorno de centro menos 1 y radio. Bien, converge absolutamente en un entorno de centro en 0 y radio 2. Y radio, en este caso, 1 sobre L. Esa es la razón. Radio menos 1. Radio menos 1 y centro 2. Bueno, entorno centrado en menos 1 y de radio 2. Es 1 sobre L. Que todo entorno se transforma en ¿qué? Intervalo abierto. En un intervalo abierto de extremo izquierdo, ¿quién va a ser? Para este entorno centrado en menos 1 y radio 2. Menos infinito a 1. Ojo, que es un entorno. O sea, un intervalo abierto alrededor de un centro, de un punto, de un número real. En este caso es menos 1. Menos 1, menos 2, coma, menos 1 más 2. Ese va a ser el intervalo. Por lo tanto, nos va a quedar el intervalo de menos 3, coma, a 1.
a 1. Ese va a ser el intervalo. Entonces, y obviamente ya vamos a ver qué pasa. Este teorema no nos dice nada qué pasa en menos 1 y en menos 3, que serían los extremos del intervalo. Nos dice que aquí adentro de ese intervalo, la serie de potencia converge absolutamente. Y como no nos dice nada qué pasa en los extremos, nosotros tenemos que analizar. Analizamos qué pasa en los extremos tomando el valor de x en la serie de potencia cada uno de los extremos. Si x fuese menos 3, que es el extremo izquierdo, ¿en qué se transformaría la serie de potencia? ¿En qué tipo de serie? Cuando nosotros reemplacemos x por un número real en la serie de potencia, esta serie va a ser una serie numérica, que puede ser una serie geométrica, una serie en P o una serie alternada. Bueno, vayan trabajando por favor en esto. Necesito conversar una cosita con un colega y enseguida retomo. Por favor, vayan trabajando. Les dejo en la pantalla esto para que sigan trabajando. Está en un ratito retomo.
Chicos, sigamos. Chicos, ¿me escuchan? No. Sí, profe, sí se Ah, escucha. disculpe. Yo no los he escuchado nada. Entonces, ¿han podido seguir a partir de aquí de reemplazar? ¿Dónde tienen que reemplazar? En la serie de potencia dada hay que reemplazar x por menos 3 y ver qué tipo de serie nos da. ¿Está? ¿Cristian? Entonces reemplacemos en la serie dada x por menos 3. Supongo que ya han hecho esto. ¿Qué tipo de serie les ha quedado? En el lugar que está x, van a reemplazar por menos 3 y ¿qué les va a quedar? Menos 3 más 1 elevado al cuadrado. Y si operan en el numerador, fíjense que les va a quedar menos 3 más 1 es menos 2 elevado a la n. Entonces aquí pueden aplicar propiedad de distributiva. Escribir al menos 2 como menos 1, una forma de hacerlo, ¿no? Por 2 elevado a la n. Y aquí aplican propiedad distributiva. Otra forma de hacerlo es el menos 2 asociar con el 2, porque los 2 están elevados a la n, tal, utilizan la propiedad distributiva al revés y hacen la división. ¿Para qué es esto? ¿Para qué estoy escribiendo menos 1 al menos 2 como menos 1 por 2? Para aplicar propiedad distributiva y poder simplificar el 2 a la n con el 2 a la n. Entonces le va a quedar aquí menos 1 a la n por 2 a la n. Simplificando el 2 a la n con el 2 a la n, ¿qué les quedaría? Y asociando estas dos potencias, propiedad distributiva, fíjense que está distribuido el n aquí y el n aquí, le va a quedar, esto se simplifica, les va a quedar 1 en el denominador. Así. Y aplicando la propiedad distributiva aquí, le va a quedar menos 1 por menos 1, todo elevado a la n. Y menos 1 por menos 1, esto va a ser 1. 1 elevado a la n. Entonces van a tener sumas de 1, porque de todo esto, para todo n va a ser 1, 1, 1, 1, las sumas de 1. Esta, la serie de sumas de 1, es una serie para n tendiendo a infinito, obviamente es una serie numérica divergente.
¿Se escucha, chicos? Sí, profe. Está bien. Sí, profe. Es una serie divergente. La serie de las sumas de 1, o sea, tendría que sumar 1, 1, 1, 1 infinitamente. O sea, para n muy grande va a ser un valor muy grande el valor de esa suma. Diverge o es divergente. Por lo tanto, ¿qué decimos de nuestra serie de potencia? La serie de potencia en x igual a 3 es divergente. Profe. En x igual a menos 3. Es un valor grande. ¿No ¿Cómo? seguiría siendo 1? 1 elevado a un número más grande no sería 1. Por eso va a ser sumas de 1. Observemos así. Si quieren, la desarrollamos. Esto va a quedar como de esta manera. Pero van a quedar sumas de 1, ¿no? Va a ser, para n igual a 1 voy a tener 1. Para n igual a 2 voy a tener 1. Para n igual a 3 voy a tener, 1. Para n igual a 100 voy a tener 1. Y para n igual a 1000 voy a seguir teniendo 1. Sumas de 1 son. ¿Está? Y para un n muy grande, imagínense, voy a tener una suma de 1 muy grande. Por eso es una serie divergente. Uno la puede comparar, así como está dado, con la serie geométrica, con la serie armónica. Y esta va a ser mayor que una serie armónica. ¿Está? Esta va a ser mucho más grande que una serie armónica. Y como la serie armónica diverge, esta también, que es la serie de las sumas de 1, va a ser divergente. ¿Está? Usando comparación. Entonces la serie esta es divergente, por lo tanto la serie de potencia en x igual a menos 3 diverge. Por lo tanto, este extremo, el de la izquierda, va a seguir siendo un intervalo abierto. Ahora hay que hacer algo parecido, pero analizar para x igual a 1, que es el otro extremo. ¿Qué les ha quedado para x igual a 1? ¿Por qué se transforma la serie de potencia? En vez de menos 3 va a ir 1. ¿Y qué les queda? Menos 2 a la n. Menos 2 a la n, ¿no es cierto? No, 2 a la n. Para x igual a 1, ¿no? Reemplazo en la serie dada por 1. 1 más 1 nos va a quedar 2 a la n. ¿Se puede simplificar, profe, o no? Y se simplifica, correcto, voy a tener... Sí se puede simplificar. Le voy a hacer un paso aparte. Simplificando el 2 a la n del numerador con el 2 a la n del denominador, les va a quedar solamente este factor. Menos 1 a la n, menos 1 a la n. ¿Qué serie es esa? ¿Conocen todos? No. Sí va a oscilar. ¿Por qué? Pero voy a tener sumas y restas, ¿no? De término a término. ¿De quién? ¿Qué término va a ir sumando y restando cuando n se vaya desarrollando a partir de 0?
1 y menos Que no 1. van a sumar, que no. Los Claro, números pares. 1 y menos 1 va a ir restando 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces convergerían 0. Y la suma va a ser 0, pero no sé si la serie converge. ¿Qué tipo de serie es? ¿Cuál era la que alternaba de término a término en signo? ¿No se llaman series alternadas? Sí, será alternado. ¿Quién sería el b sub n en esta serie alternada? El factor menos 1 a la n es el que va a ir haciendo cambiar de signo. Pero ¿quién sería el b sub n? Ese término que va a ir alternando en signo. Cuando voy desarrollando para n desde 0 a más infinito, 0, 1, 2, 3. ¿El 1? El 1, no está ahí, pero se sobreentiende que es el 1. El 1 es el que va a ir alternando de término a término. ¿Y qué pasa cuando tengo una serie alternada? Para ver si converge o no, hay que aplicar el criterio de Leibniz. ¿Y qué decía el criterio de Leibniz? Había dos puntos que considerar. Uno era que el límite del b sub n sea igual a 0 y el otro era que la sucesión asociada a la serie alternada sea estrictamente decreciente. Si nosotros quisiéramos calcular el límite, que copio de aquí, ¿qué nos daría? Ahí lo cambio, ¿no? ¿Cuánto nos daría este límite? El límite de 1 cuando n tiende a infinito. ¿Cuánto vale? Porque ese es nuestro b sub n aquí. 1. 1 daría, claro. Porque no depende de n. Este sería nuestro b sub El n. límite de la constante sería. Claro, el límite de la constante es la misma constante. Es 1. ¿Y qué nos decía el criterio de Leibniz? Tenía que ser ¿cuánto este límite? Tenía que darnos 0 el valor del límite, y este es distinto de 0. Por lo tanto, ¿qué decimos de la serie alternada? ¿Qué decíamos cuando no cumplían estos dos ítems del criterio? ¿Se acuerdan o no? No converge. ¿Está? La serie alternada no converge. Ahora, ¿qué voy a decir de la serie de potencia? La serie de potencia está en x igual a 1 diverge. Entonces ahora tenemos que escribir en cuál es el intervalo de convergencia de la serie. El intervalo de convergencia, ¿quién va a ser? ¿Qué intervalo nos ha dado? Este intervalo que está aquí. Es menos 3, 1. Aquí en este intervalo nosotros, el teorema nos afirma que la serie de potencia converge absolutamente en este intervalo. Y no converge
fuera de este intervalo. ¿Está? Generalmente o muchas veces se lo simboliza con una I de intervalo. Nosotros el otro día hemos trabajado y lo hemos puesto directamente como el intervalo de convergencia de la serie, o el intervalo donde que la serie es absolutamente convergente, es tal y no converge fuera de ello. Simplemente simbolización. Y no converge en el complemento de este intervalo. ¿Quién sería el complemento de este intervalo? Ahí sí vamos a ir para menos infinito y menos infinito. Menos infinito, menos 3. Menos Y infinito, uno más menos infinito. Bien, en menos 3, ¿abierto o cerrado? Cerrado. Aquí tendría que ser cerrado. Entonces deberíamos hacer un corchete. Unión desde 1, perdón. Desde 1 a más infinito. Bien. Ese es el complemento de este intervalo. Perfecto. Esta es una serie de potencias. Entonces, que analicen. Primero, apliquen el criterio de la razón y en valor absoluto, porque nadie garantiza que esta serie es de términos no negativos. Luego, ven, si les sale un valor distinto de 0, entonces la serie de potencia converge absolutamente en un entorno, para eso han identificado antes el centro, y de radio 1 sobre este valor. Por eso nos ha quedado 2. Todo entorno se puede expresar en notación de intervalo, por eso lo expreso en notación de intervalo y digo, la serie de potencia converge absolutamente dentro de esto. ¿Cómo? No nos dice nada este teorema acerca de qué pasa en los extremos del intervalo en menos 3 y en 1. Hay que analizar en cada uno de esos extremos la serie de potencia. Pero cuando X toma un valor real en la serie de potencias, lo que sucede es que esa serie de potencias se transforma en una serie numérica, que puede ser una serie de términos no negativos, o sea, una serie que pueden trabajar conocida de potencia, una serie, geométrica o una serie en P, o bien puede ser alguna que puedan determinar el criterio aplicando o criterio de comparación, o criterio de la razón, o de la raíz. O bien le puede quedar una serie alternada. Si es una serie alternada, solamente se analiza por un criterio, que es el criterio de Leibniz, y en este caso, en uno de los extremos, vamos a analizar el criterio de Leibniz. Si no se cumple alguno de los dos puntos, se dice que la serie alternada no converge. ¿Qué digo de la serie de potencia? Que en ese punto la serie de potencia diverge. Y si diverge, puede ser que sea divergente en alguno de los dos extremos, o sea divergente en los dos extremos, como en este caso, ¿está? O a lo mejor la serie de potencia converge en los dos extremos, entonces ahí sería un intervalo de convergencia cerrado. Si diverge, como en este caso, en los dos extremos, quedaría abierto y no converge, fíjense, en el complemento de ese intervalo. Bueno, ¿alguna otra consulta o vamos para el primero? Para la primera guía. Profe, no sé si los chicos han dicho uno en el que se aplicaba la monotonía. No. Taylor, no. Y esto han dicho. La monotonía lo tienen que dar también en series alternadas, ¿no? Sí, en alternadas. El segundo punto del criterio de Leibniz es ver la monotonía, ver si es estrictamente decreciente o no, la sucesión asociada a la serie.
No. Han trabajado la aplicación de integrales con la profe Ariana, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, porque me solicitaba el compañero que trabaja sobre eso. Bueno, aquí está la guía. Comparto la guía y ahí lo trabajamos. Profe, ahí en el grupo me preguntó si fecha de recuperatorio. Sí, el próximo miércoles. No hemos puesto todavía en el... No hemos puesto todavía en el Q. Pero sí que sí hemos puesto. Entonces este miércoles el parcial, el otro el recuperatorio. Bien, gracias, profe. De nada. Bueno, este era el ejercicio que hemos sacado. Están viendo, ¿no es cierto? El práctico 1 estoy compartiendo. ¿Se ve o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, el ejercicio 10 es el que hemos sacado. De ese estilo no van a ir en el parcial. Sí puede entrar del 11 en adelante, o sea, en realidad aquí queda uno, el 9, y después del 11, el 12, cualquiera de esos, 13 integrales impropias, 14 longitud de arco, 15 es una aplicación de longitud de arco, que es la catenaria, y el 16 es el área de superficie de revolución. Esto te referías, ¿no es cierto? Que trabajemos uno de este. Profe, ¿podría ser la C? Vamos a hacer la C. ¿La C podría ser, profe? Bueno, vamos a hacer el ítem C. O sea, hay que recordar, vamos por recordar cuál era la fórmula de longitud de área de superficie de revolución, ¿se acuerdan? Lo deben tener de por ahí. El área era igual a ¿quién? A 2pi. A 2pi, perfecto, por bien. Por la integral de A hacia B. La integral desde A hasta B. ¿De quién? De f de x. De f de x por Raíz cuadrada de 1 la más raíz f cuadrada prima de de 1. x al cuadrado. Uno más la derivada de f al cuadrado. Al cuadrado. Diferencial de x. Perfecto. Bueno, esta era la fórmula que nos permite calcular la superficie de revolución. Voy a dejar estos tres. No miren ese cuadradito de arriba. Voy a reemplazar porque ya me voy a enfermar. Bueno, necesitamos encontrar la función, la tenemos, necesito encontrar la derivada. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Está sencilla aquí para encontrar la derivada. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? 3x cuadrado. 3x cuadrado. Entonces, voy a reemplazar en el lugar de f de x por quién. Por x al cubo. En el lugar de su derivada, puedo multiplicar por la derivada de 3x de x al cubo, que sería 3x al cuadrado. Perfecto.
Me quedaron un paréntesis y demás. Ahí está. Bueno, ¿qué podemos hacer allí? Dentro de la raíz esta que tengo aquí. Ah, perdón, desde A hasta B. No he reemplazado A ni B. A, ¿quién es? 0. A vale 0 y B es 1. Bien. Entonces, la integral de 0 a 1 de todo esto. Bueno, ¿qué puedo hacer aquí en el radicando? Puedo distribuir, en realidad distribuir para uno y para otro factor el 2 que está como exponente. Y en ese caso, ¿cuánto nos quedaría aquí? ¿Qué les quedaría aquí? ¿Me escuchan, chicos, no? 9x al cubo. No, a la cuarta. Si distribuyen el 2 que está en el exponente para uno y para otro factor, 3 al cuadrado es 9. X al cuadrado elevado al cuadrado nos va a quedar x a la cuarta. Entonces, ¿qué podemos aplicar para poder integrar esta función? Todo esto nos queda. ¿Qué aplicaría? Solución. Integral inmediata no es. Tiene que usar alguno de los métodos. Como tienen un producto, vean si Sustitución, bien parte de una de ellas, ¿verdad? La función interior sobre todo pueden llamar U a esto. La derivada de U tendría que estar afuera en el integrando. Entonces, vamos a cálculo auxiliar. Y trabajo con la integral, pero indefinida. Voy a llamar U, radicando. ¿Cuál es su derivada? Respecto de X. Digamos 6x al cubo. Bien. Diferencial de U respecto de X va a ser igual a 36 X al cubo. Bien. Entonces, como nosotros tenemos en el integrando solamente X al cubo, fíjense aquí, ¿qué vamos a hacer con ese 36? Vamos a dividir ambos miembros entre 36 y lo pasamos al primer miembro. Es decir, que el diferencial de U sobre 36 va a ser igual a X al cubo. Y ya tengo para hacer sustitución. Entonces, voy a trabajar con la indefinida, he dicho. La integral. Profe, falta el diferencial de x. Ah, sí, aquí. Diferencial de X. Voy a trabajar con la indefinida, entonces voy a tomar la integral indefinida y reemplazo la raíz cuadrada, nos va a quedar como está, ¿de quién? ¿De quién sería? de U. De U, en diferencial y X al cubo es diferencial de U sobre 36. Entonces, ¿cómo integro eso? Vamos a sacar fuera el integral. El 1 sobre 36. Así es, 1 sobre 36 puede salir fuera del integral. 1 sobre 36. Bien, y después a U, ¿cómo hay que expresarlo para poder integrar? Como U elevado a quién?
Medio. Un medio. A la 1/2. Si u lo elevo a la 1/2 y lo integro, ¿qué nos va a quedar aquí? Dos tercios. Ujú. U elevado a la 3/2. Bien. Quedaría entonces u elevado a la 3/2. Y si la expreso, bueno, la podemos expresar raíz voy a poner al 2 multiplicando aquí a u. Pero tengo que volver a la variable original, que la variable original, ¿quién era? La que hemos llamado u, y lo expreso a esta potencia racional como raíz. Entonces nos va a quedar aquí, pueden simplificar el 2 con el 36, le va a quedar 1 sobre 18 por 3, y si multiplican 1 sobre 18, o 18 por 3 mejor dicho, creo que es 54. Por la raíz de u, que en este caso u es 1 más 9x a la cuarta, pero todo va a estar elevado a qué exponente. Al cubo. Al cubo va a quedar. Raíz cuadrada, bueno, le voy a poner el 2 para que no se confunda. Raíz cuadrada de todo eso. Esa es nuestra primitiva. Esta es nuestra primitiva y ahora esto voy a reemplazar como integral de esto, pero ya evaluando o aplicando la regla de Barrow. Dos por pi. Profe, ¿por qué es 1 sobre 54? Es simplificado, va, no sé si está bien simplificado. El 2 con el 36 y después el multiplicado, el 18 por 3. No sé si está bien, ¿no? He hecho rapidito eso y corroboren si que está bien. ¿Quedaba así o no quedaba así? Sí, sí. Raíz cuadrada de todo esto que tengo aquí en el radical. Y hay que aplicar la regla de Barrow. Entre 0 y 1. Ahí está. Profe, el 2 con el 54 no se podían simplificar. Sí, sí, sí. Ahora que a partir de aquí hay que tratar de reducir lo máximo posible. 254 me queda 1 sobre 27 pi, o pi sobre 27. Como eso no depende de cómo va a variar, digamos, porque sería una constante, se aplican Barrow a esto nomás. Y aplican solamente para 1 porque para 0 le va a quedar raíz de 1, que es 1. Entonces, ¿qué les queda aquí? Pi sobre 27 multiplicado por quién. Cuando aplican para 1 les queda raíz cuadrada de 10. Lo voy a dejar expresado así, después lo calculo. Raíz cuadrada de 10 menos raíz cuadrada de 1, que es 1. Entonces, ese valor lo pueden dejar en factor en función de pi y harían el cociente de raíz cuadrada de 10 menos 1 sobre 27 pi unidades de longitud. A ver, hagan la diferencia, raíz cuadrada de 10 menos 1 dividido 27.
y lo dejan en términos de pi. Unidades que serían unidades de longitud. Que pongan U es suficiente. En el caso de superficie de revolución ya tendría... no, perdón, estamos calculando área de superficie de revolución, unidades al cuadrado. Pensaba que estábamos en longitud de curva. Así, U al cuadrado. ¿Han sacado? Raíz cuadrada de 10 menos 1 dividido 27. ¿Sacado? No. $0.25 me da a mí. Bueno, o sea, es ese valor multiplicado por pi, lo pueden dejar ahí nomás. Pi unidades al cuadrado porque es una superficie de revolución. Profe, si lo dejamos expresado como en el paso anterior, estaría mal. Sí, no, no está mal. Aquí nomás le pueden poner unidades al cuadrado, U al cuadrado. No está mal. Sobreentiende que si has trabajado bien, o sea, lo mal hubiera sido si integran mal o si no aplican bien la fórmula, integran mal. Eso es error, sería. Pero esto ya es un valor numérico que está bien, que se entiende de que es comprendido el concepto y que el procedimiento está bien. Si lo dejan ahí, está bien también. Bueno, chicos. 0,08 por pi unidades al cuadrado. Todo es el 0,08 por pi unidades al cuadrado. ¿Está bien? Está bien, escuchado más. Bueno, chicos. Yo resuelto con pi también, por eso. Entonces unidades al cuadrado ya ahí. O ahí 0,08 por pi. 0,08 pi unidades al cuadrado. Bien. O 0,20. Está bien, perfecto. Bueno. Hasta aquí vamos a llegar, chicos. Terminen de copiar esto. Consulten las demás dudas, inquietudes a Martín a la tarde. Aprovechen. Y bueno, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. ¿Está? Santiago, te oriento para el 12D. Dale, profe. Justo 12D. Ajá. Ahí te dan el valor de A y de B. O sea, el valor de, fíjate que tienes una función f que es una cuadrática. La función g, la identidad. Es la de arriba, y dos rectas de ecuación. 12, perdón, esta. Ajá. La D, f de x de menos x al cuadrado más menos 4x. Es con el más. Con el más. No hemos cambiado, pero en clase sí la profe les dijo que cambie. Es con el signo más, o sea, toman la positiva. O sea, menos x al cuadrado, una parábola cóncava hacia abajo es. ¿Está? Sí, sí. Y el eje x. Sí, yo cuando lo hacía con el más menos, suponía que una función era para más 4x y otra función para menos 4x. No se intersectaban, vamos a decir así. O sea, no había un área entre ambas curvas, sino que estaba entre las curvas y la recta. No.
Es una sola función, error de tipeo nuestro. En clase yo sí les dije, o la profe Ariana les hablé del corregido, no me acuerdo con quién en mi clase. Es menos x al cuadrado más 4x y el eje x. Si trazas y encuentras el vértice va a estar sobre el eje x, y cuando hagas la intersección de la función f y el eje x va a ser para y igual a 0. La ecuación del eje x es y igual a 0. Es decir, que vas a encontrar la intersección de f con el eje x. Y eso van a ser el valor de a y de b. O sea que te va a quedar el área debajo de esa parábola y el eje x. O sea, entre la parábola y el eje x. Entre esos dos valores donde que la parábola intersecta el eje x. Bien, bien. O sea, yo me acuerdo que he agarrado y calculado para los valores en los que se hace 0, en los que tendría que intersectar, y me daba literalmente el área bajo la curva. Claro, te daba el valor, sí. Los valores de a y de b serían eso. Está bien, con un graficador lo hacías así. No. No, cuando lo has hecho, está bien, con la fórmula. Perfecto. Bueno, chicos, muchos éxitos para mañana. Nos vemos. Un ratito antes de las 9 tendrían que entrar. Acuérdense de tener el documento en la mano. 3 hojitas como máximo, blancas. Y bueno, borrador, lápiz y lapicera, nada más. Y si necesitan por ahí una calculadora, pero hay poco que calcular, mucho más para pensar aquí. Gracias, profe, hasta mañana. De nada, hasta mañana, que estén muy bien. Igualmente. Chao, profe, nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Chao. No.